No, hombre, verme bien padre. Bueno, vamos a entrar rápidamente en materia. El mensaje del día de hoy lleva por título Viviendo plenamente en Cristo. Y la base bíblica está en la carta a los Efesios, capítulo 1. La base bíblica está en la carta a los Efesios, fíjese, pero vamos a hablar de la carta a los Filipenses. Eso es curioso. Dice la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Dice, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y miren, les decía, de entrada les decía, el mensaje es en Filipenses, pero la base bíblica de introducción es en la carta a los Efesios. Y decir, bueno, ¿qué trae el pastor ahora, verdad? Estaba empezando con un texto, con una base bíblica, para hablar de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús, pero nos va a desmenuzar la carta a los Filipenses. Sí, en efecto, tal como le digo, le quiero hablar de todo lo que tenemos en Cristo. Bendiciones espirituales en Cristo es el título de este texto que acabamos de leer, Efesios capítulo 1, versículos 3 al 10. Habla de todas esas bendiciones que usted y yo tenemos en Cristo. Es el apóstol Pablo hablando a la carta, hablando al pueblo de Éfeso, y es una de las cartas en las que todo lo que usted está leyendo en la carta a los Efesios es una carta bastante jactanciosa, podríamos decirle, porque es una carta llena de bendiciones. Es una carta en la que usted puede ir subrayando y subrayando y subrayando y va a encontrar bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición. Y bueno, el contraste del mensaje está en esto. Fíjese bien, me estoy adelantando un poquito, pero Pablo habla a los Efesios y leemos puras bendiciones. Podríamos adoptar gran parte de la carta a los Efesios en nuestra vida cotidiana, en cómo tratar a nuestra esposa, cómo tratar a nuestros hijos, cómo tratar la esposa al marido, cómo tratar el hijo al padre, cómo tratar nosotros si tenemos subordinados en el trabajo y si tenemos personas y cómo el empleado te puede tratar a ti si eres el supervisor. Es muy vasta la carta a los Efesios, ¿verdad? Pero la carta a los Filipenses, que va a ser el contraste, la epístola de los Filipenses fue una carta escrita por el apóstol Pablo mientras estaba en la prisión en Roma. Y es una carta esta carta se le llama la carta del gozo. Dices, bueno, ¿qué onda, verdad? Me hablas primero de la carta a los Efesios, me dices que podemos sacar bastante material de ahí, y ahora me estás poniendo la carta a los Filipenses y me estás haciendo bolas, pastor, ¿verdad? Me podría decir usted. Pero en la carta a los Filipenses quiero que vean el contraste. Y el contraste grande es que se le llama la carta del gozo y el apóstol Pablo la escribió en la cárcel, atado a un custodio. Y es una carta que nos deja muchos principios muy buenos de parte de Dios, muchos principios que debemos de tomar en cuenta, y más aún hablando de que Pablo estaba encerrado. No es solamente un consejo de vida, le hablaba de las bendiciones, todas las bendiciones que tenemos en Cristo, y a veces no lo vemos. Pablo, estando en la prisión, veía todas las bendiciones que teníamos. De hecho, le digo, es la carta del gozo. Cuando Pablo más carente estaba, Pablo escribió esta carta. Y bueno, mire, estaba en la prisión en Roma, le digo, y a pesar de las cadenas, es una carta llena de gozo y ánimo espiritual. Pablo nos recuerda de la verdadera alegría y plenitud, que la verdadera alegría y la plenitud no dependen de las circunstancias, sino de nuestra relación con Cristo, sino de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. De ahí el por qué le leí la introducción
a los Efesios. Tenemos bendiciones en Cristo, pero muchas veces no nos damos cuenta. Y el apóstol Pablo, aún estando en la cárcel, se daba cuenta de todo ello. Era pleno en la cárcel. Era pleno en ese problema que él tenía tan grande de estar encarcelado y atado a un custodio como si él fuera un matón, un asesino. Pablo nos expone 5 principios y en los cuales hoy estaremos meditando. 5 claves de esta epístola que nos ofrece el apóstol Pablo para vivir una vida cristiana firme, gozosa y centrada ¿en qué? En las bendiciones espirituales de Cristo citadas al principio del mensaje. Fíjese bien, la primera clave que tenemos que considerar del apóstol Pablo es ser íntegro. Ser una persona íntegra. Cuando decimos que alguien es íntegro, significa que está completo, que es completo, pero que es completo en todos los aspectos. ¿Sabes qué? Es íntegro, se dice cuando es una persona cabal, cuando es una persona de palabra, cuando es una persona que, como decimos en México, no se raja, ¿verdad? A la primera. Dice, te voy a ayudar y te va a ayudar. A eso se refiere ser íntegro. Y la base bíblica está en Filipenses, capítulo 1, versículos 27. Dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. ¿Sé para qué? O sea que vaya a saberos, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. El apóstol Pablo le llama a la iglesia y le dice, hey, manténganse sólidos, manténganse íntegros, manténganse firmes en la palabra de Dios, manténganse firmes en las bendiciones espirituales de Cristo. Ahí manténganse, no se muevan de ahí, dice el apóstol Pablo. La integridad, mis amados hermanos, es vivir el mismo evangelio que se vive en público, vivirlo también en lo privado. No tener 2 caras. Porque resulta que en la iglesia somos bien santos, estamos orando y nos tiembla la mano, porque somos bien santos, ¿verdad? Empezamos a hablar en otras lenguas porque somos bien santos y resulta que en lo privado somos otra persona. Ahí no estamos siendo completamente íntegros. Tenemos 2 caras. Valga la expresión bien utilizada por el mundo hacia nosotros, somos hipócritas cuando manejamos 2 caras. Y en este primer principio que el apóstol Pablo nos menciona, debemos de ser íntegros. Filipenses capítulo 1, versículo 27 le decía como base para este primer punto. Que nuestro testimonio, mis amados hermanos, inspire a nuestra familia, a la iglesia y a quienes no conocen a Cristo, aun cuando nadie nos ve. Supongamos que estamos parados, ¿verdad? Por ahí en el mall y alguien nos observa. De repente viene una persona de la tercera edad, no puede abrir las puertas y tú rápidamente te acomides, le abres la puerta, ayudas a la persona que entre, a lo mejor trae una andadera, la ayudas con la andadera, la ayudas a caminar, la pudieras estar acompañando a lo mejor hasta algún lugar, la persona te va a observar y va a decir, esa persona tiene a alguien muy importante, alguien llamado Jesucristo, por eso actúa de esa manera. Pero ser en lo público como también se es en lo privado. ¿Te fijas cómo se llevan él y su esposa? Llevan una relación muy bien. Se ve que esa relación es una relación firme, una relación sostenida por el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, cordón de 3 dobleces no se rompe. ¿Por qué? Porque hay una unión ahí de esa pareja junto con Dios y caminan temerosos de la palabra de Dios haciendo la voluntad del Padre en sus vidas. A eso nos llama el apóstol Pablo, a ser íntegro. Otro principio que utiliza el apóstol Pablo, ser humilde. Sé humilde, nos dice el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dígame, ¿y quién de vosotros anda viendo a ver qué hace el otro? ¿O anda viendo preocuparse por el otro? Casi todos lo vemos para nosotros mismos. Vemos nuestra conveniencia, vemos lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos. No nos preocupamos tanto por el otro al grado de hacernos a nosotros mismos a un lado.
para poner en alto primero a la otra persona. Siendo honestos, todos somos así, o la gran mayoría somos así. Y el apóstol Pablo nos llama a ser humildes, a preocuparnos por la otra persona. Humildad no es pensar menos de uno mismo, cuidado mis amados, sino pensar menos en uno mismo, pensar más en el otro, pensar más en ayudar, pensar más en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Y no significa que usted se va a ir a vivir debajo de un puente, va a dejarlo todo porque el otro hermano esté en su casa, no. Pero debemos de considerar a los demás y más a los de la familia del Señor, dice la palabra. Considerémonos los unos a los otros. ¿En qué seremos conocidos? En que nos amamos los unos a los otros. Ejemplo de humildad tenemos a Cristo. Hagan como yo que soy manso y humilde, dice el Señor. Filipenses capítulo 2, versículos 5 en 8 dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual dice, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tan humilde fue el Señor que se bajó de su trono para morir por usted y por mí. A ese grado de humildad quiere que lleguemos al Señor. Servir antes que ser servidos, poner las necesidades del hermano por encima de las nuestras, de las suyas. Difícil, claro que sí. Nuestra carne no quiere. Somos egoístas por naturaleza. El pecado está en nosotros y pensamos primero en nosotros. Pero debemos de pensar en los demás. Debemos ser humildes. Está dura la palabra, ¿verdad? Está fuerte. Número 3, otra cuestión a considerar del apóstol Pablo en la carta a los Filipenses. Sé optimista. Acuérdese, el apóstol Pablo estaba en la cárcel. Dice Filipenses 2:14, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Échale ganas, hágalo bien. No esté alegando, no esté murmurando, no esté nomás yo estoy haciéndolo. La otra hermana no está moviendo las sillas, nomás yo. La otra hermana no vino a trapear después del evento, nomás yo. El hermano no trajo más que los tenedores y los desechables, siempre se acomoda ahí. ¿Por qué no trajo comida? Los desechables están bien baratos y ahí está alegando uno siempre, ¿verdad? Buscando echarle al otro. Quejándose del sistema, quejándose de las cosas. Dice la palabra de Dios, basta a cada día su propio afán. Y si cada día nos vamos a afanar, ¿para qué estar peleando? ¿Para qué estar quejándonos? Hay que echarle ganas, hay que ser optimistas cada día. Imagínense, el apóstol Pablo se lo dice desde la prisión. Sé optimista. Alguien que estaba amarrado a un custodio, que valga la expresión, no podía ni hacer del baño a gusto. Tenía testigo ahí a la hora de hacer del baño. Estaba amarrado al custodio. Y mire, todas las cosas van cambiando en nosotros. Nuestra perspectiva de las cosas, de la vida en sí, va cambiando dependiendo de dónde estamos parados o qué es lo que estamos viviendo en ese momento. Lo que nos lleva al punto número 4, dice, recuerda lo que es verdaderamente importante. Lo que es importante de verdad, lo que de verdad vale la pena, lo que de verdad bien vale estar pensando, bien vale estarse preocupando, a lo mejor si usted quiere. Filipenses capítulo 3, versículos 3 y 14 dice, hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando fue mi graduación del Instituto Bíblico, este fue el texto que yo dije. Ya me gradué, pero no lo alcancé ya. Todavía hay que seguir adelante, hay que seguir trabajando, hay que seguir echándole ganas, hay que seguir edificando el reino.
Y eso es importante porque estamos trabajando en el reino de Dios. Ganar almas es sabio, dice la palabra de Dios. ¿En qué nos estamos preocupando? ¿De las cosas que tienen remedio? Y dijera alguien, y de las cosas que no tienen remedio también, ¿para qué te preocupas? Si como quiera se van a arreglar, Dios se encarga de todo. Pongamos énfasis en lo que es importante. Lo más importante, le decía una hermana en Cristo días atrás, es la familia. Primeramente la familia de Cristo, dice la palabra de Dios. Pero nuestra familia, le decía también a mi sobrina días atrás platicando con ella, no te afanes mucho por las cosas materiales, le decía. Lo más importante es la familia, es lo que perdura. Valora el día del pavo, valora el cumpleaños, valora el día de madres, valora todo lo que tomes para celebrar, para unir a la familia, todo eso valóralo. Decía mi papá, esos tiempos no van a volver. Aprovecha cada instante, cada tiempo. Carpe Diem dice algo así, la película de la Sociedad de los Poetas Muertos, con Robin Williams. Vive intensamente, ¿verdad? Lo que es importante, recuerda lo que es verdaderamente importante. Disfruta la vida, disfruta a Cristo, disfruta la familia, disfruta a Dios, disfruta el propósito eterno. Servir a Dios se disfruta. Hace un rato vine temprano saliendo del trabajo, pasé por aquí, dimos una barrida, una trapeada, pusimos aromas nuevos, barrimos enfrente, acomodamos acá la parte de atrás, tuvimos el domingo una actividad, no acomodamos nada, hasta hoy lo hice. Y lo disfruto, créanme, lo disfruto. Me gusta ver que están las sillas acomodadas otra vez, que huela rico, que huela a casa de Dios. Prepararme para el servicio, preparar el mensaje. Señor, ¿qué tienes para hoy, el día de nosotros? O Señor, ¿qué tienes para el próximo mensaje? Va a pensar que lo hice hoy. ¿Qué tienes, Señor, para nosotros? ¿Qué tienes para tu iglesia? ¿Qué nos vas a decir? Eso es lo importante. El servir a Dios, el estar en su casa. Mejor es un día en sus atrios, dice la palabra, que 1000 años fuera de ellos. Venir a la casa de Dios, levantar manos, olvidarnos de todo, olvidarnos quién nos ve, quién no nos ve, y levantamos nuestras manos porque podemos levantar nuestras manos y decimos gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor, y cantarle a Él con todo el corazón. Olvidarnos en su presencia por un momento, Señor, gracias por ese abrazo, Señor. Lo necesitaba. Y a veces andamos corriendo en el trabajo como Marta. Marta, Marta, afanada y turbada estás, le dice Jesús. Mira, María, le dice, no está haciendo nada. María estaba arrojada a los pies del maestro, adorándolo y glorificándolo. Si ella ella está haciendo lo más importante, tú andas afanada ya. Y a veces nos afanamos tanto por agradar al mundo, por comprar el último vestido, la última playera, el carro último modelo, para agradar no sé a quién, cuando el Señor nos quiere que estemos con Él, que pasemos tiempo en su presencia. A quien vamos a agradar es a Dios, no al hombre. Cada vez que alguien me va a hablar de finanzas o que me pide hablar con él de finanzas, además de tocar el tema del dinero, siempre les hablo de la identidad. Siempre toco el tema de la identidad. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Tu persona? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te capta el mundo? ¿O lo que Dios quiere de ti? ¿Lo que Dios piensa de ti? Y dices, bueno, ¿qué tiene que ver eso, verdad? ¿Qué tiene que ver eso con que mis tarjetas de crédito estén llenas? Tiene mucho que ver. Porque si te estás empecinando en dar una representación hacia la gente, a lo mejor estás gastando lo que no tienes, lo que no debes de gastar, tratando de ser compatible en una sociedad hueca, vacía, vana, que solamente busca las cosas materiales. Por eso es importante la identidad. Si usted es hijo de Dios, las cosas viejas pasaron, he aquí, todo
todas son hechas nuevas. Ya no vivo yo, dice, mas Cristo vive en mí. Y ahora soy una nueva persona. Ahora, ¿a quién voy a agradar? A Dios. Y de ahí partimos, mis amados hermanos. Porque si yo voy a agradar a Dios, yo tengo que planear. Si yo voy a agradar a Dios, tengo que ofrendar, tengo que diezmar. Si yo voy a agradar, no sé, la práctica que usted tenga. Si yo voy a agradar a Dios, tengo que obedecer. Con mi persona, con mi manera de comportarme, ser manso, ser humilde, no apartarme de Jesús, congregándome en la iglesia, ser partícipe del cuerpo de Cristo. Esa es la identidad que sigue al Hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios es temeroso de la palabra de Dios, medita en ella, dice el Salmo que leímos al principio, de día y de noche. Y dice la palabra, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué es lo más importante? El temor a Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Mis amados hermanos, enfoquémonos en las cosas más importantes. Punto número 4. Y esta enseñanza nos hace avanzar sin quedar también atrapados en el pasado. Ya tuvimos glorias pasadas. Oh, es que yo me acuerdo cuando evangelicé a 1, 2, 3. Hay que evangelizar más. Es que yo me acuerdo cuando repartí comidas aquella vez. Hay que repartir más. Hay que seguir hablándole a la gente de Dios. Sus misericordias se renuevan cada mañana. No podemos estar estancados en lo que vivimos atrás. Tenemos que seguir adelante. Incluso si lo que pasaste atrás es un trago amargo, hay que dar carpetazo. Se pone en las manos de Dios, Señor, traigo esta situación que no se me aparta de mi mente. Padre, te lo entrego, aquí está. Yo quiero seguir adelante, Señor, quítamelo, enfócame, Padre, en lo más importante para ti. ¿Qué es lo más importante, Señor? El Señor no pide sacrificios, pide obediencia. Eso es lo que quiere el Señor, que lo obedezcamos. Y si lo obedecemos a Él, le vamos a agradar a Él. Y nuestra identidad se va a ajustar a Él. Otra vez, somos hijos de Dios. Somos guiados por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo nos guía, es el que nos guía, ¿a quién vamos a agradar? A Dios. Y las cosas materiales quedan hechas a un lado. Otra vez, la frase de hace un rato, no le estoy diciendo también con esto que se va a vivir debajo de un puente, no. Le estoy diciendo que su prioridad es Cristo. Esa es su prioridad. Hacer la voluntad del Padre, de acuerdo al ejemplo de su Hijo, guiados por el Espíritu Santo. Hacer la verdadera voluntad de Dios, no lo que el hombre espera de nosotros. Oye, que toca la tanda tal día. Ahora cumpleaños Juanito. Vamos a ver a Juanito dónde quiere que comamos. No, pues Juanito dice que el miércoles. Quiere la noche, pero pues el miércoles yo tengo servicio. Pues sí, pero toca la tanda a él. Y hacemos a un lado a Dios y nos vamos con Juanito para cumplir con la tanda. Ahora no pasa nada si un día no viene a la iglesia, no le va a caer un rayo ahí donde esté con Juanito partiendo el pastel. Pero dice la palabra de Dios otra vez que es mejor un día en sus atrios que 1000 años fuera de ellos. Decía el salmista. El contentamiento, está el punto número 5. Ten contentamiento, mis amados hermanos. Tengamos contentamiento. Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 12. Dice, no lo digo porque tenga escasez. Dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, dice el apóstol Pablo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego dice el 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y está hablando de cuando hay y cuando no hay. No está hablando de que usted va a poder quitar la transmisión de un Camaro, ¿verdad? Y la va a volver a poner. No habla de que todo lo podemos. Habla de que cuando hay, se puede y alabamos a Dios.
y habla de que cuando no hay también se puede, y alabamos a Dios y glorificamos a Dios porque el que está con nosotros es mayor que cualquier problema, cualquier carencia o que sobre la abundancia. De eso habla en la carta. El contentamiento, mis amados hermanos, es aprendido, surge de confiar en la provisión y soberanía de Dios. Ojo con esto, confiar en la provisión y la soberanía de Dios, lo cual significa que Dios nos va a proveer, pero en su soberanía Dios sabe cuánto nos va a dar. Porque a veces nosotros nos queremos afanar en algo que no quiere el Señor para nosotros, pero nunca le preguntamos a Él. Y ahí vienen otra vez, ahí vienen las deudas. Ahí viene que me ganché con la camioneta y ahora no la puedo pagar. Y Charlie Clark bien contento me la soltó como quiera. Le pegó al discote que tiene ahí, órale, llévese la camioneta, atásquese. Y luego ya estamos atascados entre el fango de la desesperación porque la economía no me alcanza para pagar algo que yo sabía que no podía alcanzar, pero que yo en mi afán de tenerlo, no dije que sí a la soberanía de Dios cuando Dios me decía, ese no, agarra algo más viable para ti. Y otra vez, ¿a quién buscamos agradar? Si no planeamos, si no contamos, si no nos damos cuenta de nuestra economía. Dice Jesús, hay de aquel que no planea cuando va a construir, se van a burlar de él cuando se quede a medias. Yo recuerdo que cuando iba a comprar la camioneta de mi esposa, hice cuentas. Y ahí no les platiqué hace como un mes y medio. Allá va Narciso a la Toyota, bien bravo. Para atrás la gente. Camionetas con 60,000 millas, con 35,000 millas. Arriba de $40,000. $43,000. $45,000, $50,000. Y ya camionetas usadas, dice yo, bueno, cálmate, ¿verdad? Está bien que sí, pero no, ¿verdad? Y no me volví a parar, dije, no lo alcanzo, no lo alcanzo. Y tuve que reconocer que no lo alcanzaba. Y podría haberme esforzado, sí. Podría haberme atorado con más tiempo extra en el trabajo, sí. Pero oye, pues ¿a qué horas voy a vivir? Quiero ir a cenar con mis hijos, quiero ver los partidos de fútbol. Aunque no me guste el fútbol, me gusta verlos jugar. Y voy a vivir para la camioneta. No, hay que tener contentamiento con lo que Dios nos da. Ser sabios, pedirle al Señor, Señor, ¿qué es? Dime, Señor, ¿qué? Necesito un vehículo, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Cuál puedo, Señor? Y mire, no se trata más que de sentarnos a la mesa un rato, lápiz y papel, calculadora en mano, gano tanto, tengo tantos gastos, tengo tanto ahorrado, puedo dar tanto de enganche, puede ser esto, puede ser el otro, y ahí usted saca un presupuesto si puede o no puede. Otra vez, la identidad, ¿a quién buscas agradar? Un vehículo es una necesidad, no es un lujo, y lo puedes llevar a cualquier ámbito, casa, ropa, etcétera, viajes incluso. Te vas de viaje hasta puro tarjetazo. Abrazado con Mickey Mouse allá y con la deudona allá bien grande. Cuidado. Y no le digo que no lo haga, le digo que planee bien las cosas. Que le pregunte a Dios, Señor, ese es el tiempo para que yo pueda ir. Cuando los papás son nuevos, regularmente se ve esto. ¿Verdad? El niño tiene 1 año, año y medio, 2 años, y lo quieren llevar a todos los parques. El niño no sabe ni qué onda. Está chiquito. No percibe las cosas. Sí ve el mono y lo quiere agarrar, pero no le estás generando un recuerdo para que el día de mañana diga, me acuerdo cuando fui. No, pues sí fui, pero estaba bien chiquito. Hasta eso hay tiempo para todo. Dice la Biblia, hay tiempo para todo. Tengamos contentamiento, mis amados hermanos. El contentamiento es aprendido, surge de confiar en la provisión, otra vez, y la soberanía de Dios. Y de repente nos empezamos a afanar por el vestido, le decía hace un rato, qué ponerme de ropa, qué carro traer. Nos afanamos
Y la Biblia dice, basta cada día su propio afán. Y cierra Mateo 6:33 diciendo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Todas nuestras necesidades, Dios responderá conforme a sus riquezas en gloria. Descansemos en el Señor, ya sea en la abundancia o en la escasez, porque lo primero que nada es que Dios es suficiente para nosotros. Dios es suficiente para nosotros, mis amados hermanos. Y mire, cierro con esto. Hay un dicho muy conocido, muy conocido, que dice, cada uno habla de la feria según le va en ella. Cuando alguien te pregunta del carro, por ejemplo, les platicaba mi experiencia hace un rato, yo podía platicar eso. ¿Sabes qué? A mí me fue así. Yo fui a tal agencia y de repente me di cuenta que no me cuadraban los números, ¿verdad? Tuve que moverme a otra agencia, tuve que moverme a otro tipo de carro, a otra marca de carro, porque entonces sí era lo que me acomodaba a mí. ¿Quería el otro? Claro que sí, todos queremos lo bueno. Todos queremos lo mejor. Son preguntas hasta cierto punto ilógicas, ¿verdad? Si le preguntas a una persona, ¿qué prefieres, un Bocho o un Mercedes-Benz? Te va a decir que el Mercedes-Benz. Bueno, hay cada loco que pudiera decir que el Bocho, ¿verdad? Pero a todos nos gusta lo bueno. A todos nos gusta lo lujoso, lo caro, es normal. Refiriéndonos a las cuestiones económicas. Tengamos contentamiento, les decía, recordemos que es lo más importante. Seamos optimistas, seamos humildes, seamos íntegros. Y le decía del dicho, cada uno habla de la feria según le va en ella. ¿Sabe? El apóstol Pablo, otra vez, estaba en la cárcel cuando escribió la carta conocida como la carta del gozo. La carta donde Pablo nos habla de estos 5 principios bíblicos cimentados en la palabra de Dios para que usted y yo vivamos una vida plena. A veces tenemos problemas, usted y yo, viene alguien, se nos acerca y nosotros acongojados, oprimidos, apenados, tristes por la situación, no podríamos dar ninguno de estos 5 puntos. ¿Quién era el apóstol Pablo para en medio de ese dolor? Ahora, imagínense las cárceles de aquel tiempo. No eran como las de hoy. Hoy ahí tienen aire acondicionado algunas, sobre todo acá en Estados Unidos. El apóstol Pablo estaba amarrado a un custodio. ¿Quién era el apóstol Pablo para, amarrado a un custodio dentro de la cárcel, escribir la carta del gozo y dejarnos estos 5 principios de vida para que usted y yo salgamos adelante, para que usted y yo tomemos la rienda de nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios? Cada vida de cada persona es diferente, mis amados hermanos, y por ende lo que vivimos debe ser diferente. Pero usted escribiría una carta como la que escribió Pablo en medio de un dolor, en medio de una situación. ¿Qué tenía el apóstol Pablo que no tenemos nosotros? Es el mismo Espíritu Santo. Dios lo fortalecía de la misma manera que nos fortalece a usted y a mí. ¿Sabe? Ninguno de nosotros ahora estamos siquiera cerca de la situación del apóstol Pablo tan deplorable en la que estaba. Y mire cómo desde una celda y encadenado a un soldado nos muestra el secreto de la verdadera plenitud en Cristo Jesús, de las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Recordemos, mis amados hermanos, integridad en nuestra conducta, comportarnos como verdaderos hijos de Dios, que seamos reconocidos. Ahí va un hijo de Dios, una persona íntegra, completa, honesta, honrada, trabajadora, sencillita y carismática. Humildad para servir a Dios, humildad para servir al prójimo. Hagan como yo, una vez más, que soy manso y humilde, decía Jesús. Optimismo sin murmuración.
Vamos adelante, lo vamos a lograr. No viendo al que viene enseguida, no viendo al que viene atrás, no viendo al que va enfrente y criticando. No, vamos adelante cada quien por nosotros mismos, por nuestras fuerzas, con muchos ánimos, con muchas ganas, siendo optimistas. Pongamos prioridad en lo eterno. Las cosas de aquí, las cosas materiales, se van a quedar aquí. Es más, va a llegar un momento en que las cosas materiales dejarán de existir. Casa, carro, va a quedar en nada. Va a ser un momento de emoción que vimos nada más. Compramos y al paso del tiempo, nuestra vida cambiante nos va a decir que de nada sirvió tanto empeño, que de nada sirvió tanto afán. Tengamos contentamiento en todas circunstancias. Dios dio, gracias Señor. Dios nos quitó, gracias Señor. Sea el nombre de Jehová bendito, dijo Job. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dios me da ahorita manos llenas, gracias Señor. Dios me racionó, ¿verdad? Puso un racionamiento en la comida, en los víveres. Gracias, Señor, porque tengo lo justo, lo que tú has decidido, Padre. No tengo la Toyota, Señor, pero tengo la Nissan. Y doy gracias a ti, Señor, porque me permitiste comprarla, porque me permitiste, ¿verdad?, tener esa oportunidad. De acuerdo a mi alcance, de acuerdo a lo que tú me diste, de acuerdo a lo que tú me suministraste, Señor, por medio de tu bendición. Gracias, Señor. Estoy contento con ello, Padre. Tengo contentamiento con lo que tú me das. Amén. Póngase de pie, iglesia.